permítanme, en la página 150. Activen su libro, perdón, sí, busquen en su libro la página 150 y activen su cámara. Vamos a hablar acerca del proceso de la formación de palabras. No sé si recuerdan este tema, parece que fue hace poco que lo vimos, ¿verdad? Cómo se forman las palabras, ¿verdad? Pero para ello debemos de ver o identificar cómo está compuesta una palabra, ¿verdad? Y ahí en su texto, en la página 150, dice que la palabra es una unidad lingüística dotada de significado, ¿verdad? Cada palabra, ¿verdad? Por muy pequeña que sea, emite un significado, tiene un significado, ¿verdad? Se compone de una secuencia de sonidos articulados, los cuales se representan gráficamente con la escritura, o en la escritura. La palabra se compone, ¿qué página, Miss? 150, la palabra se compone de dos elementos. Y estos elementos son lexema y morfema, ¿verdad? ¿Quién recuerda ese tema? Yo. Yo creo que todos. El eczema, si no me equivoco, es como decir la raíz. Es la raíz. Y ya el morfema. No, espera, ¿cómo era? El eczema es la raíz. Sí. Y el morfema es como el que se une a la palabra para crear otra. Por ejemplo, flor, florero, florecita, florecilla, florecen. Ajá, excelente. El eczema o la raíz es la parte de la palabra que no va a cambiar, ¿verdad? Por eso se le llama raíz, ¿verdad? Esa palabra, esa parte de la palabra que no cambia, a eso se le llama raíz o lexema. Activen su cámara, por favor. Raíz o lexema, ¿verdad? Y dice ahí, es la raíz o parte invariable de la palabra que aporta un significado principal. Les voy a compartir, aquí tengo en la diapositiva esta información. Les pido que tengan siempre su libro porque, vamos a ver. Permítanme, voy a ubicarme. Que tengan el libro porque la información aquí no está, en la diapositiva no está completa y hay otros elementos que nosotros tenemos que ver. Permítanme. Voy a ubicar aquí la diapositiva. Siempre tienen que tener ahí su libro, ¿verdad? Bien, aquí pueden ver la pantalla. ¿Pueden verla? Sí, Miss. Bien. Sí, sí la veo. Ok. Ya, se me cambió esto. Bien, vamos a volver a comenzar aquí. Bien, aquí. Dice aquí las palabras que pertenecen a una lengua tienen dos partes, ¿verdad? Esto ya ustedes lo manejan, ¿verdad? Una parte es la raíz o lexema y la otra que sí cambia, que se llama morfema. Bien, por ejemplo, tenemos aquí, mire, la palabra caminar. El lexema va a ser camín, porque si usted se fija, hasta ahí, hasta camín, no cambia la palabra. Usted puede decir caminó, caminaste, caminé, caminaron, ¿verdad? Entonces vemos que hasta aquí, camín, no cambia la palabra. Entonces por eso se le llama raíz, raíz. Robert. Sí está prestando atención, ¿verdad? Y tenemos la parte variable, que es el morfema, ¿verdad? Ahí el morfema podría ser, ahí tiene ar para caminar, pero si yo hubiera, si la palabra sería camino, sería el morfema sería o. Si la palabra sería caminaste,
El morfema sería aste, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que la parte de la palabra que va a cambiar es el morfema, ¿verdad? La parte que se agrega al lexema. Entonces, estos son los dos elementos con los que se compone, ¿verdad? Una palabra, lexema y morfema. Eso ustedes yo creo que no tienen problema para identificar, ¿verdad? El lexema y morfema. En su libro, en la página 150, necesito que estemos con el libro y también aquí con la pantalla. Dice aquí que las palabras se pueden analizar desde el punto de vista de su estructura. En este sentido, sufren dos tipos de cambios, gramaticales y de significado. Cuando hablamos de gramaticales, estamos hablando con respecto a género, a número, ¿verdad? Y cuando hablamos de significado, ya entienden ustedes, ¿verdad? Que va a cambiar el significado completo de la palabra. Ahí tenemos el ejemplo, miren. Léame el ejemplo, Jesús. Jesús, léame el ejemplo. ¿Cuál ejemplo, Miss? El ejemplo que está en el libro en la página 150. Aquí tengo el libro. Pero no encuentro el ejemplo. Ahí está el ejemplo en la página 150. No tengo. Flor. El cambio gramatical sería Flores. flores. Vemos que a flor se le agrega es, ¿verdad? Entonces ese es un cambio Como el que yo gramatical dije, Miss. de número. Ajá. Y luego tenemos otro cambio, ¿verdad? Que sería florero. Florero. ¿Cuál sería el morfema ahí, Jesús? ¿Cuál será el morfema en florero? Ero. Ero. Entonces, si ustedes se fijan, ya cambia el significado de flor a florero, ¿verdad? Flor, pues ya sabemos de qué se trata, y florero ya estamos hablando no directamente de una flor, sino que estamos hablando de un recipiente donde colocar flores. Por eso les dice ahí, ¿verdad? Que hay un cambio gramatical y también puede haber un cambio de significado. Como se observó en este ejemplo, existen dos tipos de morfemas. Estamos en la página 150. Por favor, presten atención. Están los dos tipos de morfema. Vamos a ver, ayúdenme a leer ahí. Alison. La última parte, Miss. Sí. ¿Cómo se observó en el ejemplo? Existen dos tipos de morfemas. Desinencias o morfemas flexivos se añaden al lexema y aportan significaciones gramaticales de género masculino o femenino, de número singular o plural, y desinencias verbales como persona, número, tiempo y modo. Ejemplos: cantante, cantó y cantaban. Afijos o morfemas derivativos son elementos que, al ser añadidos al lexema, modifican su significado y en algunos casos también su función. Bien, ese es eso es como la teoría de lo que ustedes, del ejemplo que se presentó con Flor, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el cambio gramatical solo modificó ¿qué? Solo modificó el número, ¿verdad? O sea, la cantidad de flor singular se pasó a flores, que sería en plural, ¿verdad? Ya cuando hablamos de un cambio, un afijo o morfema derivativo, es florero, ¿verdad? Ero, escuchen bien, ero tiene un significado. ¿Quién me está manchando la diapositiva? Ero es un sufijo que tiene significado, ¿verdad? Parece que el significado es utilidad, profesión o oficio. Ero, por ejemplo, zapatero, lechero. Entonces, ese ero conforma un sufijo, ¿verdad? Un sufijo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver, vamos a continuar aquí. Necesito que pongan atención en la clase. Quien manchó ahí, que borre, por favor.
Bien, gracias. Bien, vamos entonces. Dice, ahora bien, ahora los morfemas, escuchen bien, ya vimos que los morfemas pueden ser flexivos y pueden ser derivativos, ¿verdad? Flexivos cuando hablamos de cambios gramaticales y derivativos cuando hablamos de cambio de significado en la palabra. Miren, estos temas son bien amplios, ¿verdad? Y a veces cuesta entenderlos, así que por favor necesito que estén en la clase. Yo veo algunos que les está iluminando el rostro mucho, me parece que no están en clase, están en otra cosa. Y los que no tienen activada la cámara, por favorcito, ¿verdad? Actívenla. Bien, los morfemas pueden ser prefijos. Sí sabemos que son prefijos, ¿verdad? Son palabras que van antes del lexema. Ejemplo, ex alumnos. Otro ejemplo, vamos a ver. ¿Ejemplos de qué, Miss? ¿De qué? Un ejemplo, Miss, con cualquiera, Miss. ¿Sí? ¿De prefijo? Descontento, sí. Descontento. De prefijo. Antes, Con cualquiera, Miss. Infravalorado, puede ser. también puede ser. Desempleado. Desempleado. Entonces, Sobreestimación. va a corresponder a un prefijo. Sobreestimación. Desempleado. Estimación. Sobreestimación, Miss. Ujú. Permítame. Sobre encima de la Estoy en suya. clase ahorita, Jorge. Estoy en clase ahorita. Estoy en clase. Estamos en la página 175 o cuál. Estamos en la página 150. 150. Por favor, al tema, ¿verdad? Estamos en la página 150. Permítanme. Ok. Continuemos entonces. Continuemos. Entonces, estos son los prefijos. La palabra lo dice pre, ¿verdad? Son los que van antes del lexema. Prefijo, la palabra lo dice, ¿verdad? Pre. Se escriben antes de la palabra, antes del lexema o antes de la palabra, ¿verdad? Hay muchos y todos tienen un significado. Ahora tenemos los infijos. Los infijos no tienen ningún significado, simplemente sirven para poder completar una palabra. Son los que aparecen entre un lexema y un sufijo. Ejemplo, dice ahí, chiquitito. Entonces, chic, hasta aquí, chic va a ser la raíz o el lexema. La I va a ser el infijo. Y tito, aquí yo creo que será más bien hito, fíjense, porque hay un sufijo que corresponde a hito, pero aquí dice que solamente es la I. Habría que investigar más adelante, ¿verdad? Entonces, los infijos solamente sirven para unir la raíz o el lexema con el sufijo. ¿Sí recuerdan que vimos esto el año pasado? Ahora tenemos... Sí, Miss, a mí me parece que Yo habíamos me visto el año acuerdo No me pasado. acuerdo mucho, Miss. Ahora A mí tenemos sí. los... Mira, Miss, para mí esto es súper fácil, solo que creo que el que no estoy muy seguro que es tan fácil de hallar, creo que es el infijo, pero en cuanto a prefijo Ajá, y el sufijo, infijo. eso está fácil. ¿Se recuerdan que Yo yo les recuerdo que el enseñé año una pasado lo forma de vimos. encontrarlo? Ujú. Miren, Pero, mire, sinceramente no me acuerdo cómo era la forma. los sufijos ya están dados. Los sufijos son esas pequeñas palabritas que constan de tres letras, parece, 3 o 4 letras, y ya tienen un significado. Usted puede buscar en Google, puede buscar Por eso, pero el ejemplos que de yo le digo sufijos. que está difícil es los infijos, porque por ejemplo el sufijo puede ser mente, un Ajá. sufijo puede ser mente, rápidamente, Ajá. lentamente. ¿Qué otro sufijo puede haber? Ero, ito, cito, ucho, usa. Hay una variedad, ¿verdad? Una variedad de sufijos. Por aquí tenía yo uno. Re puede ser un sufijo, Miss. ¿Para qué palabra? Para un prefijo, sí, repartir. Repartir. Pero un sufijo, ustedes pueden buscar ahí ejemplos de sufijos y van a encontrar una variedad.
Una variedad de Miss, y ejemplos. cada uno tiene, y por ejemplo, bueno, porque también lo habíamos visto en inglés y cada uno tiene como un significado en el sufijo. Por ejemplo, ex quiere decir que ya no es más, que ya Ajá, no más. así es lo mismo en español, tienen Por un ejemplo, significado. sub, si no me equivoco, el prefijo sub es antes, ¿verdad, Miss? Sub es como, es abajo parece, sub, más abajo, no, hay que buscar el significado. Por ejemplo, miren, aquí tenemos algunos sufijos, miren, tenemos illo, que indica pequeñez o proximidad afectiva. Tenemos azo con Z, que indica asombro, por ejemplo, golazo. Tenemos despectivos como huela, callejuela, mujerzuela. Vamos a ver aquí hay más. Bueno, aquí son prefijos. Hay una gran variedad, ¿verdad? Miss, ya sé un sufijo. Era puede ser un sufijo, Miss. ¿Sí? Era, y tiene un significado. Tenemos también sidio, por ejemplo, sidio o sida, acción de matar aquello que representa la palabra raíz. Por ejemplo, insecticida, genocidio, parricidio. Entonces, si ustedes ven la terminación, es lo mismo. Y esa terminación tiene un significado. Hay muchos. Los que no tienen significado son los infijos, porque los infijos solo son letras que sirven para completar la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí chic, hasta la Q y la U sería la raíz. Tito sería el sufijo. Entonces la I hay que ponerla para que complete la palabra, porque no vamos a decir chiquito, vamos a decir chiquitito. Entonces esa I comprende a un infijo. No sé si los demás están entendiendo. Por ejemplo, el sufijo ito, ita, quiere decir pequeño o cercano. Ejemplo, abuelito, mamita, perrito, amiguita, momentito, calentita, suavecito. Tenemos también el sufijo logía, logía. Estudio o ciencia que se dedica al tema de la enseñanza. Ejemplo, psicología, inmunología, radiología, ¿verdad? Y así tenemos una gran variedad. Por ejemplo, el sufijo ote, ota, es un sufijo aumentativo. Por ejemplo, librote, manota, perrote, casota. Entonces vemos que al final, ¿verdad? Todos los sufijos tienen un significado. ¿Ok? Los que no tienen significado son los infijos. Los prefijos también tienen un significado. Bien. Ahora, ¿cuál es el proceso de la formación de palabras? Existen tres formas o tres procesos, mecanismos para formar palabras. Y tenemos el número uno, estamos en la página 151. Derivación. Se pueden formar palabras por derivación. Por derivación. Vamos a ver lo que dice ahí en su libro. Vamos a ver de los que no han participado. Vamos a ver. Alessandro, derivación. Lea lo que dice el libro para complementar con lo que dice la diapositiva. Derivación es un proceso que consiste en unir prefijos y sufijos a una raíz o lexema, para así crear nuevas palabras. Por ejemplo, el sufijo ista, nombre de oficio o profesión, se pospone al sustantivo oficina y se forma a la palabra oficinista, que designa a una persona que trabaja en la oficina. En conjunto de estas palabras que comparten la misma raíz se llama familia de palabras a continuación. Observe el proceso de la derivación en el lexema mar y voz. Ajá, miren, ahí tienen un ejemplo. Entonces dice que la derivación consiste en agregar un sufijo o un prefijo a un lexema. Ejemplo, papel con era
Va a formar papelera. Y de ahí podemos formar un montón de palabras con papel. Vamos a ver, quiero escucharlos participar. Papel. ¿Qué otra palabra podemos formar? Era. Papelera. Ya está papelera. Papelito. Papelito, Papelote. papelote. ¿Qué otro? Papelón. Papelería, papelón. Papelón. Entonces esas palabras, a ese mecanismo para formar palabras se llama derivación. Aquí tienen dos ejemplos. Se llama derivación. Papelería. Ajá, Puede ser vamos a ver. papelería. Con la palabra mesa, ¿qué podemos decir? ¿Qué palabra Mesitera. Mesa. Mesita. Mesita. Mesito. Veme. Mesero. Con la palabra zapato. Vamos a ver, Evelyn. Zapatero. Zapatero. Zapatera. Zapatero. Zapatera. Zapatazo, Miss. Zapatazo. Robert. Zapatote. De zapatito. Zapatito. Zapatote. Zapatito. Vamos a ver, César. Con la palabra zapato. ¿Qué otra palabra podemos formar? César. Cigarro. Zapatilla. Pues no sé, mi idea. Patita. Zapatería, zapatazo. Entonces, a ese Zapatero. mecanismo, ¿verdad? De agregarle un sufijo o un Proxero. prefijo, también dice, a una raíz se le llama derivación. Derivación. ¿Ah? Vamos a ver una palabra que le agreguemos un prefijo, vamos a ver. Ujú. Cama. ¿Cómo? Ajá, está en clase. ¿Cómo, Miss? Marino. Marino. A una palabra que le podamos agregar un prefijo para formar una palabra derivada. Marinero. Mar. Pero Marinero. no, un prefijo. Ex marinero. Ex marinero, ajá, muy bien. Ex marinero. Yo sé, Ex yo sé, marinero, yo sé. ajá. Vamos a ver. Mesa, con mesa, porque remesa, mesa, Ex-mesa. remesa. Moto, Miss. Terremoto. Pero es que Moto. mesa, Terremoto. Terremoto. Valeria, espérame, Valeria. Reinten- Valeria, es que remesa ya no estamos hablando de mesa, ya estamos hablando de otra palabra. Pues sí, Miss, moto y terremoto. reintentar. Sí. Moto y terremoto, Miss. No, Reintentar, terremoto, estamos hablando de otra cosa y terremoto Ay, Miss. cambia, tiene que ser la misma. A menos que sea un T-Rex o una moto. Pintar y repintar, Miss. Vaya, pintar Ah, y repintar. Pintar y Reintentar. reintentar. Ahí sí. Intentar ahí y sí. reintentar. Reiniciar y Ahí sí les iniciar. creo. Iniciar y reiniciar. Ajá, ahí sí les creo, ¿verdad? Muy bien. Entonces a ese mecanismo se le llama derivación, ¿verdad? Podemos, de una palabra, de un lexema, podemos formar muchas palabras, ¿verdad? Muchas palabras. Entonces a ese mecanismo se le llama derivación. Ahora tenemos composición. Composición, vamos a ver, Alicia, lea lo que dice ahí, composición en el libro. Composición. Es un procedimiento que consiste en la unión de dos vocablos en una misma palabra. ¿Mm? También se produce cuando se combinan dos raíces o lexemas y en algunos casos con la función de un lexema y una palabra simple. Algunos ejemplos de palabras compuestas son puntapié, nochebuena y marcalibro. Miren, esto está bien fácil, ¿verdad? Esa es otra forma de formar palabras, cuando unimos dos raíces. Dos raíces. Hay una infinidad de palabras compuestas que nosotros conocemos, ¿verdad? En el primer ejemplo que leyó Alicia dice puntapié. Vemos ahí dos sustantivos. ¿En qué ejemplo, Miss? 151. Dos sustantivos. Miren, puntapié. Composición. Puntapié. Si nosotros nos fijamos, son dos raíces, como dice aquí, dos vocablos. Ambos tienen un significado distinto, ¿sí? Un ejemplo puede ser pararrayos. Pararrayos, parabrisas,
sacapunta, sacacorcho, Paraguas, mis paraguas. paraguas, Portamonedas. Para el agua. cortamoneda, corta uña. Si ustedes se fijan, son dos raíces diferentes, ¿verdad? O dos Cortafuego. lexemas diferentes. Cortafuego, mi. Corta raíz. Todas Ese son no- palabras no sé cómo se llama. compuestas. Sacacorcho, limpia pipa. Entonces, ese es otro mecanismo para formar palabras y este se le llama composición, ¿verdad? Marcar libros, dice marca libros. Miren, vemos un verbo y un adjetivo. Marcapaso, mis. Marcapaso. Sí, todas esas son palabras Marquesote, compuestas. mis. Marquesote. No sé, fíjense ahí. Repase, mis. Es un pan, mis. Es bien rico. No, pero yo creo que ese no, ese es una sola palabra. Marquesote es una sola palabra. Marquesote. Sacapunta, mis. Sacapunta. Ya sí, lo dijo. Bien, vamos a la última entonces. A la última para ya ir finalizando porque nos quedan 10 minutos y tengo que pasar lista. Vamos a ver, Melissa. Lea lo que dice parasíntesis o palabras parasintéticas. Se produce cuando los mecanismos de composición y eliminación intervienen simultáneamente para formar una palabra. Ejemplos: ropa vieja, más era ropa vejera. 15 años era quinceañera. Miren que las palabras parasintéticas tienen la combinación de los tres: derivación, composición y parasíntesis. Miren, ahí tienen un ejemplo. Ropa Vejero. vieja, ero. Entonces vemos ropa, tenemos dos Vejero. adjetivos, un sustantivo, un adjetivo y un sufijo. O sea, es la combinación de los tres. Esta es un poquito más complicada. Esta es un poquito más complicada para poderle... Por ejemplo, hojalatero. Hoja, lata, ero. Hojalatero. Vejero. Ajá, entonces, hoja, miren, tenemos dos raíces. Hoja, lata y tenemos un sufijo, ero. Vamos a ver, díganme otra a ustedes que les venga a la mente. Vamos a ver, Isabel, Sanabria. Anaranjado. Isabel. Anaranjado. 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 Me deja pensando, Isabel. También. Anaranjado. El color Y hay que ver anaranjado. si son vocablos diferentes. Naranja, anaranjado. Herramienta, mi. ¿Cómo? Otro. Herramienta. ¿Cómo? Recuerde, tiene que ir composición y aparte tiene que ir un sufijo. Vamos a ver. Ahijado. Composición, recuerden, dos lexemas. Composición, dos lexemas más un sufijo. Ese de anaranjado lo vamos a investigar. Pero me parece que esa es una sola. Sí, también puede ser Automovilístico, mi. Automovilístico, es así. Automovilístico, o tendríamos que buscar el sufijo cuál es, ¿verdad? Pero sí, esa sí es una parasintética. Vamos a ver, ¿quién más? Isabel. Quinceañera, mi. O Bueno, 15 años. ¿no? Quinceañera, ahí está el ejemplo en el libro. Vamos a ver, Marilyn, Ay, ya. tenía otra, dijo. Aeropuerto. reprogramado, Miss. Reprogramado, sí. Reprogramado. Programación. Aunque, pero vamos a ver, Estoy dice. inventando palabras yo. Sí, es correcto, porque en la composición también dice que puede ir un prefijo y una raíz, ¿verdad? Anticuerpo, mi. Anticuerpo es una composición, una palabra compuesta. Anticuerpo. Entonces yo estoy en la luna, no entiendo nada. Otra palabra que ya iba a evaluar. Paracaidista. Paracaidista, sí.
Paracaidista, sí. Paracaidista, ¿verdad? Entonces ahí está hablando de una, ¿qué? De una acción, de una profesión, de una... Entonces sí, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver los demás que no han participado. Compañeros, mis. No, compañero es una sola palabra. ¿Es compañerismo? Esto me parece muy misterioso. ¿Es compañerismo? Compañerismo. Miren, vamos a ver ahí donde dice, mire, leamos nuevamente donde dice composición. Composición consiste en unir dos lexemas. Composición une dos lexemas. Recuerden, son dos lexemas que tienen que unir. Ustedes me están uniendo un prefijo, ¿verdad? Con un lexema y un sufijo. Bueno, vamos a dejarlo de tarea para que piensen, ¿verdad? Entonces, básicamente, jóvenes, el proceso de formación de palabra se realiza de tres formas. Derivación, composición y parasíntesis, ¿verdad? Derivación es cuando le ponemos a un lexema un prefijo o un sufijo, ¿verdad? Composición, miren, no se confundan, miren, composición, unir dos lexemas. Recuerden que un lexema, estamos hablando, ¿verdad? De una, en sí de un vocablo, de una palabra. Y cuando dice unir dos vocablos o dos palabras, usted dice, ¿verdad? Paracaídas, saca punto, saca corcho, corta uña, está uniendo dos palabras, ¿verdad? Dos vocablos distintos. Entonces eso se le llama composición. Y parasíntesis es la unión de una derivación y una composición. ¿Ya? Es la unión de una derivación y una composición. Eso es parasíntesis. Es la unión simultánea de un prefijo o un sufijo a un lexema. También ocurre cuando se une la composición, mire, y la derivación en una palabra. ¿Tienen alguna duda? Miren. Parasíntesis es la unión simultánea de un prefijo y un sufijo a un lexema. ¿Cómo se llama la combinación de derivación y composición? Perdón, Valeria, no le escucho. ¿Cómo se llamaba el que es combinación de derivación y composición? Parasíntesis. Parasíntesis. Pero mire que aquí hay un dato bien importante en la diapositiva. Dice, es la unión simultánea de un prefijo y un sufijo, un lexema. O sea que sí se puede, cuando decimos, ¿qué palabra fue la que dio Robert? Robert, ¿una palabra que dio usted? Reprobado. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Sí? ¿Qué palabra fue la que dijo usted? Mi restauración puede ser, mis. Restaurar. Instaurar. Restaurar. Restauración sí puede ser. Vale. Hola. La palabra que ha dicho ahorita. Hace lista, se le va a acabar el tiempo. Sí, ahorita voy a pasar lista. Solo hay 18. Pero fíjense. Desesperación, mis. Desesperación. Sí, una acción, sí, desesperación. Bien, lean ahí el tema, ¿verdad? Para que para que tengan una mejor concepción, ¿verdad? De lo que se trata en sí, lo que vimos hoy. Pero los que son prefijos, ya estos prefijos tienen un significado, ¿verdad? Los que son sufijos tienen también significado. Los que no tienen son los sufijos. Hay una gran variedad de prefijos y sufijos. Incluso en el libro ahí les aparecen, ¿verdad? Les aparecen algunos prefijos. Mire, ¿cuál es el significado? Mire, an, carente de o sin, ¿verdad? Antebrazo, óvalo, ana, contra o sobre, analgesia, contra, anticoagulante, anticorrupción, alrededor, anfiteatro. O anfitrión. Y ahí tienen una variedad, ¿verdad? Bien, solo nos queda un minuto. ¿Quiénes no están nada más solo para poner Mi, yo aquí estoy, mis.
Joel está Joel. No está Joel, ¿verdad? No sé. No lo vi que Entonces, Ron, yo no lo vi. Brian, no está Estoy Brian. acá. No, no está Brian. Joel y Brian. Ay, pobrecito. A Vamos ver, les a pegan la ver. cobija. Está Valeria, está Sofía, Nicole, Melissa, Estoy Marilyn, acá, mis. Evel, Dana Guifarro, está Dana Raquel. No, creo que no. No está Dana Raquel tampoco. Bueno, ellos tres faltan nada más. Bien, nos vemos entonces el miércoles. Nos vemos el miércoles. Bye. Bueno, bye. Adiós.